Bienvenidos a Acá en la Casa se Platica, podcast sobre temas de actualidad con líderes de opinión e invitados especialistas en cultura, medio ambiente, civismo y emprendimiento. En este episodio especial hablaremos de la vida y obra de Manuel Jesús Cloutier del Rincón, alias Maquío, cuyo ejemplo radica en gran medida en la siguiente lección: se puede vivir y luchar por los demás sin olvidarse de uno mismo. Un 1 de octubre de 1989, Maquío fallece junto al diputado Javier Calvo en un accidente automovilístico en la carretera rumbo a Mazatlán. Al día de hoy no han sido esclarecidas las circunstancias del accidente. Para conmemorar su 34 aniversario luctuoso, tenemos con nosotros a un invitado sumamente importante, que sabe de primera mano la historia de Maquío y que lo llevó a ser un líder en México en pie de lucha por la democracia. Tengo para ustedes a Manuel Jesús Cloutier Carrillo, ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con mención honorífica, estudios de alta dirección y liderazgo empresarial sobre finanzas y planeación estratégica, empresario de los giros inmobiliario, agropecuario y medios de comunicación, presidente fundador de Jóvenes Empresarios de Coparmex Sinaloa, integrante de Grupo San Ángel en 1994, foro de análisis para garantizar la legalidad de los procesos electorales y la transición hacia la democracia, primer diputado federal independiente en la historia del país, logrando triunfar con el 43% de los votos a su favor. Al contrario, Jorge, qué amable por esta invitación y estamos a la orden de lo que quieran platicar con todo gusto. Muy bien, ¿qué te parece si empezamos con el papel de Manuel Cloutier, Maquío, como líder estudiantil para presidir cámaras de comercio, fundar numerosas empresas y contender por la presidencia de México? Bueno, primero habría que entender que Maquío, mi padre, era un animal político, o sea, era un ser político. Entendida la política como la actividad que busca el bien de la comunidad. Eso es lo que hay que entender como política. De hecho, así la definía él, la actividad gestora, la que gestiona el bien común, el bien de la comunidad. Y decía además que todos deberíamos de buscar el bien de nuestra comunidad. El que no lo quisiera hacer por convicción, lo debería hacer por conveniencia. ¿Por qué? Porque precisamente si le va bien a tu comunidad, pues en alguna medida también te va bien a ti. Entonces, eso es lo primero que habría que entender. Maquío era eminentemente político y eso lo demostró desde muy joven, presidiendo la Sociedad de Alumnos del TEC de Monterrey. Después, siendo muy joven, presidió la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, siendo todavía muy joven, y te hablo muy joven porque ahora los jóvenes no quieren hacerse viejos, quieren seguir siendo jóvenes. Cuando tienen 30 y tantos años se dicen jóvenes todavía. Entonces vamos a decirle joven a Maquío en ese sentido, y presidió la Unión Nacional de Productores de Hortalizas. Ya fue el primer órgano de carácter nacional que presidió. Después vino en esos órganos de representación la Coparmex a nivel nacional. Eso debe haber sido, si mal no recuerdo, 78-80, 1978-1980. Luego deja la Coparmex y lo invitan posteriormente a presidir el Consejo Coordinador Empresarial, otra vez a nivel nacional, el máximo organismo empresarial en el país. El Consejo Coordinador Empresarial lo preside, si mal no recuerdo, 81-83. Y es en este contexto, precisamente, de toda esta trayectoria de liderazgo. Así también tenemos en la historia y trayectoria de él, que fue tesorero o secretario, no me acuerdo, del Patronato Pro Construcción de Ciudad Universitaria de la UAS, también. Y es presidente del patronato que trae al TEC de Monterrey a Culiacán. Eso fue precisamente en 1983, que precisamente este año están cumpliendo 40 años el TEC de Monterrey en Culiacán, mientras que está cumpliendo 80 años de fundado el TEC de Monterrey
a nivel nacional, específicamente en Monterrey. Entonces pongo estos ejemplos para ilustrarte que era un hombre muy inquieto, era un hacedor, era un hombre que hacía cosas. Además decía que había mucha gente buena que no hacía cosas buenas, que los buenos tenían que hacer cosas buenas. Entonces, de ese era el gran llamado de, si tú, o sea, no se vale ser bueno porque no haces nada. Solamente el que no hace no se equivoca, decía él. ¿Sí? Entonces había que hacer y había que equivocarse. El problema no estaba en equivocarse, sino en saberse levantar y poner nuevos derroteros en la vida para mejorar. Entonces, esta era la esencia de él, y es en 82, en septiembre, cuando le toca, siendo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que el entonces presidente José López Portillo expropia la banca en pleno informe de gobierno. Ahí da el comunicado, el anuncio de que expropiaba la banca. La banca era privada, como lo es hoy, era propiedad de empresarios, era una banca privada, no internacional como lo es hoy, era banca privada mexicana, que además tenía una historia de años, algunas incluso cientos, y el gobierno se roba la banca, la expropia para justificar el fracaso económico del gobierno de José López Portillo. Con ese acto, José López Portillo busca culpar a los banqueros de su fracaso económico. Y el fracaso económico de José López Portillo se debía a una razón muy simple. No se puede gastar más de lo que ingresas. Esa actitud no es sostenible ni siquiera a título personal. No es sostenible a nivel empresarial y tampoco lo es sostenible a nivel de gobierno. No puedes gastar más de lo que ingresas. Esta es regla de aritmética financiera, o sea, quítale el financiero, esa aritmética simple, ¿no? ¿Por qué? Porque todo déficit tiene que ser financiado. Así pues, el gobierno de José López Portillo se emborracha cuando descubren yacimientos muy importantes de petróleos. Creo que acaba de caducar uno de los yacimientos que habían descubierto desde entonces, fíjate nomás. Creo que era el yacimiento muy grande aquel de Cantarell, que se explotó pues todos estos años. Y entonces dijo en unas declaraciones que los mexicanos teníamos que aprender a administrar la abundancia. Es decir, ya íbamos a ser ricos porque habíamos encontrado petróleo. Y este es un error garrafal, al extremo que mi padre incluso señalaba que no conocía ni una sola persona que le hubiera ido bien sacándose la lotería. Que siempre cuando alguien se saca la lotería se vuelve loco. En el mejor escenario hasta la mujer deja, pero siempre termina agarrando la borrachera, mujeres, todo se vuelve loco, ¿sí? El que se convierte en nuevo rico. Entonces, la única manera, decía él, de generar riqueza es trabajando y ahorrando. No hay otra forma, nos decía. Entonces, en este contexto, él se da cuenta que esta acción abusiva del gobierno, en donde esa crisis económica, una de las peores crisis económicas que hemos vivido en México, que fue la de 1982-83, que vamos a tener inflación de más del 100% en este país. Es más, en algún momento fue hasta del 150%. Me acuerdo que en aquel entonces mi padre manda a uno de los directores de su negocio principal a Argentina a aprender cómo se administraba un negocio en el ambiente de hiperinflación. Entonces llega el director a Argentina y el que le da la lección es el taxista, como sucede siempre. Entonces le pregunta: oiga, mi amigo, ¿y aquí cómo se le hace
para vivir con el 1000% de inflación. Y el taxista le dice, aquí urge gastar el dinero. Lo que no compras en la mañana, en la tarde ya no te alcanza. Eso es lo que es capaz de que suceda cuando un gobierno es irresponsable en el gasto público. ¿Sí? Entonces, esto genera en Maquio una inquietud que lo lleva a pensar que el país no tiene remedio de esa manera como están sucediendo las cosas y que el único camino para que este país empiece a mejorar es el paso político. Históricamente, hasta ese momento, el viejo régimen priista había vendido la idea de que el empresario no debía participar en política, que esa era una tarea de los políticos y el empresario debía encasillarse y quedarse en el ámbito de la producción y la generación de riqueza, es decir, en el ámbito económico. Mientras que ahí quedaba demostrado que el papel de ciudadano no es renunciable. Ciudadanos somos todos, ciudadanos somos los que nos dedicamos a producir, pero todo el mundo, los profesionistas, los empleados, todo el mundo somos ciudadanos. Y por lo tanto la política, la actividad que busca el bien de nuestra comunidad, no puede ser exclusivamente de los políticos. Este mensaje no lo hemos acabado de entender los mexicanos. Este mensaje sigue siendo un problema, porque como ciudadanos responsables deberíamos de ser vigilantes permanentes de nuestro gobierno. Así debería de ser. México no tiene remedio mientras siga aplaudiendo y defendiendo a su gobierno cuando debería de estarle exigiendo. Históricamente el papel del ciudadano era criticar y exigir a su gobierno. Hoy le aplauden y lo defienden. Fíjate nomás qué tamaño de distorsión. Y esta distorsión ciudadana genera que los gobernantes, como antaño, como López Portillo, se vuelvan locos de poder. Porque a alguien que lo están inflando permanentemente, pues se la cree. Cuando le lamen el mexicano las botas al gobernante, lo vuelve loco. Y eso es, desgraciadamente, lo que venimos arrastrando como cultura el mexicano. El mexicano no se atreve a exigirle a su gobierno, no se atreve. Está acostumbrado de manera histórica a que el gobierno le dé y por lo tanto también a que el gobierno lo reprima y le tiene miedo a su gobierno. Lo que viene y rompe Maquio precisamente es esa cultura. Maquio viene y nos dice al gobierno hay que exigirle. Y además el gobierno solo actúa bajo presión y decide meterse a la política a través de todo un movimiento que se gesta después de la expropiación bancaria, donde una gran cantidad de empresarios del país, en el norte sobre todo, se empiezan a meter en política y empieza un movimiento para democratizar el país bajo la tesis de que ya no podía ser México el país de una sola persona, el país del presidente. Eso tenía que acabarse. Y ahí empieza. Fue en 1983 que Jorge del Rincón, tío de mi padre, pero que eran casi de la misma edad, buscan la presidencia municipal en Culiacán. Y Maquio se mete a ayudar a Jorge en su campaña y se lleva a cabo uno de los peores fraudes electorales que han existido en Sinaloa. Y Maquio es testigo de eso. Lo ve, lo palpa, ve a los maestros, fíjate nomás, eran a los maestros del sindicato de la sección 53, los maestros que pertenecían a la sección estatal, los que trabajaban en la elaboración del fraude electoral en la elección, bajo la orden del gobernador. Y salían corriendo literalmente con urnas para rellenarlas de votos. Y luego volvían a aparecer las urnas y se le llamaban urnas embarazadas, porque ahora venían llenas de votos
cuando se las había llevado al instalarse la casilla, sin votos. Por eso cuando la Meché llega a España, la Meché Murillo, invitada como observadora electoral muchos años después, pues la Meché llegó creyendo que sabía sobre la materia, y llega a España y les dice, oiga, les dijo, y aquí no se roban las urnas. Hombre, ¿y para qué quiere una urna? Uno le dijo. O sea, es decir, el marco de referencia era radicalmente distinto. Aquí salían corriendo con las urnas, las retacaban de votos a favor del candidato y del partido del gobierno, que entonces era el PRI. Entonces, esto empieza a cambiar precisamente con este movimiento que se gesta, que no lo encabeza Baquio. Empiezan desde 1983 muchos otros empresarios en el norte del país a participar específicamente en presidencias municipales. Es en el 84 que Baquio se afilia al Partido Acción Nacional después de haber estudiado las plataformas y los principios de doctrina de cada partido, y con el que encuentra identidad ideológica es con el PAN. Se hace panista en el 84, busca la gubernatura en el 86. El 86 es famoso en México por los 3 grandes fraudes patrióticos que le llamaron. Era el fraude de Chihuahua a Pancho Barrio, el fraude electoral en Durango al Negro Elizondo y el fraude electoral en Sinaloa a Baquio Cloutier. Y creyeron que con eso a Baquio lo ponían en paz robándole la elección. Y lo que no sabían es que lo acicatearon. Baquio, precisamente después del 86, decide buscar, junto con un grupo de amigos y empresarios y ciudadanos del país, la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. Compite en una elección interna preciosa que se llevó a cabo en el auditorio de lo que le llamábamos entonces nosotros la Alberca Olímpica en la Ciudad de México, y gana arrolladoramente esa elección. La gana arrolladoramente contra Jesús González Esmal, que era un panista de tradición. Y entonces la prensa y el gobierno, el partido del gobierno, empiezan a acusar y a calificar, a descalificar a este movimiento que encabezaba Baquio como los neopanistas, y don Fidel Velázquez los empieza a catalogar como los bárbaros del norte. Y era porque no los podían controlar. Los autoritarios les molesta a quien no pueden controlar, lo que no pueden controlar. Y este movimiento ya había arrancado y no era controlable ya por el gobierno. Y así inicia todo un proceso por la democratización del país que concluye, entre comillas, con la alternancia en el año 2000, que no debió haber concluido ahí. El mexicano cometió el error en el 2000 de pensar que la transición concluiría desde el poder, y eso no es cierto. Siempre, y hay que remitirnos a aquella frase de Baquio, cuando nos decía, el gobierno solo actúa bajo presión. Y no nos dijo el gobierno priista, el gobierno panista, el gobierno perredista o el gobierno morenista. El gobierno. El día que tú dejas de presionar al gobierno, ese día el gobierno se echa. Y el gobierno de Vicente Fox terminó un gobierno pusilánime, se echó. Cuando la sociedad había esperado que el cambio provendría desde el poder y la sociedad se había replegado. Yo escuché a mucha gente decir, yo ya cumplí cuando llega Fox al poder, creyendo que la alternancia era suficiente, y no entendieron la frase del fundador del PAN, que era brega de eternidad. No sé si me explico. Perfectamente. ¿Dónde estuviste tú dentro de todo este proceso para Baquio? ¿Y qué fue lo que tú observaste como esas convicciones y cualidades que le dieron? Bueno, yo soy mayor de los varones.
A mí me toca graduarme precisamente en la crisis del 82. El 17 de diciembre de 1982 me entregan el título en el TEC de Monterrey y ese día le reclamo a mi padre, que está entonces México inmerso en esa espantosa crisis a la que hacía referencia hace unos minutos, le reclamo el México que me está dejando. Le reclamo que es un México con mucho menos oportunidades que el que él recibió. No me dice nada y a los días, creo que el 19 de diciembre, o sea, 2 días después, publica un artículo en El Universal. Él era colaborador del periódico El Universal, y publica un artículo que lo titula El Compromiso, en donde precisamente me pide perdón por el México que me está dejando. Pero se compromete conmigo a seguir luchando para ver si a mis hermanos les toca algo mejor. Estamos hablando diciembre del 82. Yo creo en lo profundo que ahí Maquio ya había tomado la decisión de dar el paso a la política electoral. Si bien es cierto, no lo hace inmediatamente, porque entonces era presidente del Consejo Coordinador Empresarial. No podía arrastrar al órgano que representaba a una aventura que tenía que ver con una convicción personal. Tenía que ser respetuoso del organismo empresarial. Y si te das cuenta, cuando empieza a participar en política, es ya que deja la presidencia del Consejo Coordinador, que debe haber sido junio o julio, no me recuerdo, pero mediados del 83. Entonces, en los finales del 83, se mete a apoyar a Jorge del Rincón en su campaña a presidente municipal. En el 84 se hace panista y pues vemos que ya, pero yo creo que en lo profundo, ahí toma la decisión de que de este México había que cambiarlo bajo esa frase que él deja por escrito: me comprometo a seguir luchando para ver si a tus hermanos les toca algo mejor. Entonces te digo, a mí me toca tratarlo desde que yo estudiaba en el TEC de Monterrey. Yo me fui al TEC 78, 82, estuve yo. Curiosamente decíamos que él debe haber entrado a la presidencia nacional de Coparmex en el 78. Es decir, me toca pues que él inicia su gestión a nivel nacional de representación en Coparmex cuando yo llego a Monterrey. Y él tuvo la generosidad de invitarme a las asambleas nacionales de Coparmex. Las asambleas nacionales de Coparmex se llevaban a cabo en marzo de cada año. Era muy bonita, muy padre, y a mí me permitió, por tanto, empezar a conocer e ideologizarme. Y aprendí yo que, pues, quienes hemos tenido oportunidades tenemos una responsabilidad social. El empresario y la empresa tienen una responsabilidad social. La primera responsabilidad social es ser autosustentable, generando valor y generando utilidades. Utilidades que deben beneficiar, y esto lo aprendí de mi padre, beneficio para todos los que participan en la empresa. Los gringos distinguen muy bien el concepto del stockholder, el accionista, del stakeholder. El stakeholder es aquel que tiene una parte del pastel. Y los que tienen una parte del pastel en la empresa son los proveedores, los clientes, los empleados, los acreedores, los banqueros, la comunidad en general, el gobierno mismo. Te digo, pues a mí ya graduado me toca hacerme cargo de los negocios a petición de él. Fue en 1987, en verano, que nos junta a la familia y me piden que me haga cargo de los negocios que tenían problemas, de hecho, muy problemados. Me pide que me haga cargo porque él iba a buscar la candidatura a la presidencia de la República.
Es el 1 de septiembre de 1987 que me hago cargo ya del negocio principal de él, y él en noviembre del 87 se hace candidato. La Asamblea Panista lo hace candidato a la presidencia de la República, y ahí pues viene la historia ya de la campaña. Entonces, mi papel en esa campaña, a diferencia de la 86, que participamos muy activamente la familia, en la de 86 fue una campaña que se hizo a nivel nacional, acompañado del PAN y liderazgos panistas. La familia cumplimos prácticamente un papel secundario, y el mío sí fue primario, pero fue no en la campaña en sí, sino el dedicarme a que él no tuviera la mortificación de los negocios, sino que esa fuera la mortificación mía. Fue a raíz del 87 que se me empezó a caer el pelo. Para usted, ¿cuál sería el legado que Maquio le deja a la democracia? Para mí son muchos. Maquio era un personaje que permanentemente estaba educando. Toda acción de él o toda dicho siempre llevaba un mensaje implícito de educar, bajo aquella tesis que no era necesariamente de Maquio, porque Maquio no lo conoció ni lo leyó, pero cuando Carlos Llano Cifuentes, aquel filósofo mexicano fundador de la Universidad Panamericana y del IPADE, nos decía que dirigir es educar. Maquio lo entendía perfectamente, que dirigir era educar. Entonces él siempre estaba educando. Fíjate a qué extremo. Él tenía un velero ahí en Alcata, un Hobbycat 16, y entonces salía y se iba a velear, y allá andaba veleando el sol, y de repente me invitaba a velear con él y me enseñó a velear, y veía que yo pues le empecé a aprender, y yo ya hacía las piruetas que él también hacía, etcétera, y entonces me veía que ya también hacía las piruetas, y entonces me dice, saber velear, me dijo, no es hacer piruetas, eso de ir levantar una quilla y esas cosas. Saber velear es ir a donde quieres ir, independientemente de dónde venga el viento. Otra vez, siempre estaba educando. Siempre tenía un mensaje así, de educación. Su visión y su convicción era la antítesis del paternalismo. Aborrecía el paternalismo. Decía que el paternalismo castraba, que era un atentado contra la dignidad de la persona, que a los seres humanos no había que tratarlos de manera paternalista, sino de manera subsidiaria. El mejor ejemplo de la subsidiariedad es la paternidad, no así el paternalismo. El objetivo que buscamos los padres de familia es que nuestros hijos tarde que temprano vuelen por su cuenta. Eso es ser subsidiario. Toda ayuda subsidiaria, para ser subsidiaria, tiene que ser temporal. Si la haces permanente, es paternalista. Por último, me gustaría preguntarte, ¿qué le pudieras decir a los jóvenes que nos están escuchando? ¿Cómo pueden lograr ser ciudadanos de tiempo completo? Muy importante tu pregunta y comentario, porque hoy por hoy percibo una juventud ausente. Aparentemente la juventud mexicana debería de ser proactiva y activa en la vida pública del país. Sin embargo, el joven mexicano vive su mundito. Los veo aislados. Yo renuncié al periódico Noroeste, renuncié a la dirección de los negocios, porque considero que ya soy un estorbo, que ya no estoy lo actualizado que debería de estar, que ya soy un freno a la dinámica que deben de cobrar.
y tengo 62 años. Y resulta que el país del siglo XXI lo están construyendo viejos de 70 y 80. Esto no puede ser. Los jóvenes hoy deberían de traer el timón del país. Están ausentes, están ensimismados, están aislados de una fase de autoaislarse. Es una decisión personal. El joven no se ha querido involucrar en la vida pública del país. Ni siquiera está lo suficientemente informado. Yo tengo 4 hijos. 2 están impresionantemente informados y 2 viven en las nubes. Ahí lo ves. O sea, no están informados. Y no te puedes el día de mañana involucrar en algo que no conoces. La primera obligación que tienes, joven, es informarte. Tienen responsabilidad de estar informados. ¿Qué está pasando en el país? Tienen responsabilidad no solo de informarse, tienen responsabilidad de formarse también. No se puede que la juventud hoy ayude y contribuya a definir a dónde tiene que ir el país si no saben ellos, ni a dónde van ellos, ni tienen claridad en los conceptos. Tú le preguntas ahorita a un joven cuál es la chamba de un diputado, de un legislador. Tiene idea. Te va a decir puras cosas que tienen que ver con la administración municipal. Eso es lo que espera un joven de un legislador, que haga cosas que le competen al presidente municipal. Entonces, mi gran recomendación, consejo a los jóvenes es fórmense e infórmense para que puedan tener claridad respecto a dónde tiene que ir nuestro país en lo político. Tú pregúntale ahorita a un joven cuál deben ser las características de una verdadera democracia. No sabe. De una república tampoco. No votan. Una cosa básica en el ejercicio democrático. Y entonces te dicen, es que hay puro viejo. ¿Y dónde están los jóvenes? Entonces hay viejos. En política, decía mi padre, no existen espacios vacíos. El que no llenes tú, lo va a llenar alguien. Más vale que se empiecen a preocupar y a ocuparse del México que les va a tocar y que ya les está tocando. Porque así como yo le reclamé a mi padre que me estaba dejando un México con mucho menos oportunidades que el que él recibió, si yo me hiciera ese mismo cuestionamiento hoy, o un hijo mío me lo reclamara, tendría razón. Hoy, mi generación, le estamos dejando a ustedes los jóvenes un México con mucho menos oportunidades que el que nosotros recibimos. Te voy a dar números. 50% de la población mexicana es menor de 30 años. Eso significa que en los próximos 10 años, más o menos, unos 20 millones de mexicanos van a requerir trabajo. Tan sencillo como eso. No más porque van a crecer. No hay que hacer nada más que crecer. Y van a necesitar trabajo. 20 millones de mexicanos. Y resulta, esto significa promedio anual de 2 millones de empleos para los próximos 10 años. Y resulta que el país no ha sido capaz de generar ni 1 millón
de empleos formales anuales. No llegamos al 1,000,000 de empleos anuales formales. Y se van a ocupar en los próximos 10 años 2 millones por año. Esto debería ser muy preocupante. ¿Y quién genera el empleo? La inversión, el empresario, los negocios. Eso es lo que genera el empleo. La pregunta es, ¿vamos a estar a la altura de aprovechar esa circunstancia para ofrecer a los jóvenes las oportunidades a las que tienen derecho? ¿O vamos a volver los mexicanos a dejar pasar nuevamente las oportunidades? Y para que me creas esto, hoy más del 50% del empleo de México, para ser específico, el 55% del empleo nacional es informal. ¿Qué te está gritando los números? The name of the game, el nombre del juego en México se llama empleo. No es opcional, te lo dicta la demografía, te lo exigen los mexicanos que ya nacieron, que se llaman ustedes. El nombre del juego se llama empleo. Si han de tener oportunidades los jóvenes como ustedes. No es opcional, no es si quiero. Nada tiene que ver la ideología en esto. Es bueno. Si queremos darle oportunidades a los mexicanos que ya nacieron. Porque ya te lo expliqué demográficamente. No hay que hacer nada para que estos mexicanos empiecen a demandar empleo. Lo único que tiene que suceder es que pase el tiempo. ¿Y lo ves? ¿Conoces chamacos que tengan 1 año de haber terminado la universidad y no encuentran empleo? ¿Conoces señores de más de 50 años que no tengan empleo? ¿Cómo se llama el nombre del juego en este país? Empleo. Aquí urge trabajo. Y el trabajo lo genera la inversión. 83%, miento, 87% de la inversión en nuestro país es privada. Solamente el 13% es inversión pública. En otras palabras, al gobierno no le alcanza. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos una empresa, nos enfocamos, hacemos algo? Pues hay que tomar decisiones personales, hay que tomar decisiones laborales y hay que tomar decisiones políticas en este país. Y a ninguna de las tres le pueden renunciar. En fin, yo veo grave la situación del país, sin embargo la gente está contenta. Bueno, no más que la realidad les va a alcanzar. No sé si de alguna manera respondo tu pregunta. Creo que sí. ¿Sí? Perfectamente. Resulta que ahora en septiembre, el 6 para ser específico, cumple 80 años el TEC de Monterrey a nivel nacional. Pero este año, este septiembre, cumple 40 de haber iniciado sus operaciones docentes en Culiacán. 40 años en Culiacán. De que un grupo de empresarios encabezado por Mathieu Cloutier gestionaron traer al TEC de Monterrey para que abriera sus puertas en Culiacán. Y le metieron dinero. El terreno y han construido los edificios y todo. Pero en aquella época compraron el terreno y era gobernador don Antonio Toledo Corro. Y Maquío, en el 84, se había destapado ya públicamente como panista y opositor al régimen. Y entonces los permisos para construir no se los otorgaron, les fueron negados. Y Toledo pone 2 requisitos para otorgar los permisos. El primero era que Maquío tenía que renunciar a la presidencia del patronato.
y el segundo era que la presidencia la debía tomar don Eduardo Benzito. Y solamente así otorgaría los premios. Veníamos pasando por enfrente de lo que es hoy el TEC. El Boulevard Pedro Infante no era ese boulevard, era una carreterita. Y veníamos de allá de aquella zona, del campo posiblemente. Venía yo con él en el auto, venía él manejando, un Maverick blanco austero que tenía con cambios arriba, palanca de cambios arriba, asiento corrido, y me viene contando porque veníamos pasando por enfrente de los terrenos y me cuenta esto, y entonces le pregunto: ¿y qué vas a hacer? Y me contesta: voy a renunciar. Yo no necesito medallas, lo importante es que las cosas se hagan. Y dejó su ego de lado para poner el bien general por delante. La parte triste de esto es cómo un gobernante puede tener la fuerza de tomar decisiones e imponer decisiones en una institución de carácter privado. ¿Hasta dónde le damos entrada a nuestras vidas a los gobernantes? Y la segunda es que el TEC de Monterrey borró de la historia a Manuel Cloutier del Rincón. Si tú revisas la historia escrita del TEC de Monterrey, Maquilo no aparece como fundador del TEC. Aquí en Sinaloa lo borraron. Y así termino mi artículo de este próximo viernes. Para que lo lean. Pero en fin, pues chavalos, qué gustote.